Algunos coches de los años 70 todavía parecen normales hoy, pero otros parecen completamente imposibles. Porque durante esta década, Europa creó algunos de los coches más hermosos, agresivos y futuristas de toda la historia, que incluso hoy siguen pareciendo coches del futuro. Imagina ver un Countach por primera vez en 1974. Estos coches no fueron creados para ser discretos, fueron creados para impactar. Y honestamente, muchos todavía consiguen eso hoy. Así que en este video, vas a descubrir algunos de los coches europeos más hermosos de los años 70. Y varios de ellos parecen más irreales o que en aquella época. 1976 Lotus Esprit S1. Cuando este coche apareció, parecía un prototipo futurista que accidentalmente terminó en producción. Y honestamente, muy pocos deportivos de los años 70 consiguieron verse tan adelantados a su tiempo como el Lotus Esprit S1. Porque mientras muchos fabricantes todavía seguían creando deportivos relativamente clásicos, Lotus decidió hacer algo completamente diferente. El diseño fue creado por Giorgetto Giugiaro, uno de los diseñadores más importantes de la historia automotriz europea, y aquí llevó el famoso estilo wedge al extremo. Todo en el Esprit parece cortado con una cuchilla. El frontal extremadamente bajo, las líneas rectas, la silueta triangular, incluso hoy sigue pareciendo un coche conceptual. Pero lo más interesante es que el Esprit no dependía de enormes motores para impresionar. Mientras otros deportivos europeos apostaban por grandes V8 y V12, Lotus siguió su filosofía tradicional. Menos peso, más equilibrio, más precisión, y eso transformó completamente la experiencia del coche, porque el Esprit se sentía ligero, directo, extremadamente conectado a la carretera, casi como un kart futurista legalizado para las calles. Hay otro detalle importante. El Esprit S1 se volvió mundialmente famoso después de aparecer en la película de James Bond, y honestamente, fue el coche perfecto para Bond en los años 70, porque parecía literalmente venido del futuro, especialmente el interior. El tablero angular, los comandos extraños, la posición bajísima de conducción, todo hacía que conducirlo pareciera pilotar una nave espacial. Cuando miras los valores actuales, eso también cambió muchísimo. Durante años fue un clásico relativamente accesible. Pero hoy un Esprit S, uno bien conservado, ya puede superar fácilmente los $100,000. 1971, Lamborghini Miura SV. Este coche no parecía real en 1971. Y honestamente, muchas personas todavía consideran al Miura SV el coche más hermoso que Lamborghini ya creó. Porque aquí Lamborghini prácticamente inventó la idea moderna de superdeportivo. Motor V12 colocado detrás de los asientos. Carrocería extremadamente baja. Proporciones imposibles. Todo en el Miura parecía exótico. Pero el SV llevó eso todavía más lejos. Más ancho, más agresivo y visualmente mucho más limpio que las primeras versiones. Especialmente la parte trasera. Las enormes entradas de aire, la postura bajísima y las curvas suaves hacían que el coche pareciera rápido incluso detenido. Y honestamente, ahí está exactamente la magia del Miura. Porque no parecía un coche construido por ingenieros. Parecía una obra de arte italiana. Hay un detalle importante. El Miura SV fue una de las últimas y más refinadas evoluciones del Miura, y solamente alrededor de 150 unidades fueron producidas. Y eso ayudó a convertirlo en uno de los Lamborghini más deseados de toda la historia. Debajo del capó, el legendario V12 Lamborghini entregaba alrededor de 385 caballos. Y para principios de los años 70, eso era algo absurdamente serio, especialmente en un coche tan bajo y ligero. Cuando miras el interior, todo sigue transmitiendo exclusividad, cuero, comandos clásicos italianos y una sensación constante de estar dentro de algo especial. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Lamborghini Miura SE puede superar fácilmente los $4 millones dependiendo de la originalidad. No fue solamente uno de los coches más bellos de los años 70, fue uno de los coches más hermosos jamás creados. 1973, Ferrari Dino 246 GTS. Este coche no necesitaba parecer agresivo para llamar atención, porque el Dino 246 GTS tenía algo diferente. Tenía elegancia. Y honestamente, muy pocos Ferrari consiguieron verse tan sensuales y equilibrados como este.
A diferencia de muchos superdeportivos extremos de los años 70, el Dino parecía más fluido, más ligero, casi delicado visualmente. Las curvas suaves, el techo targa desmontable y las proporciones perfectas hacían que el coche pareciera una escultura italiana sobre ruedas. Y quizá lo más curioso es que oficialmente ni siquiera llevaba el nombre Ferrari en muchos mercados, porque Enzo Ferrari quería diferenciar los modelos V6 de los tradicionales V12 de la marca. Pero eso nunca impidió que el Dino se volviera uno de los coches italianos más admirados de toda la década. Hay un detalle importante. Solamente cerca de 2.400 unidades del Dino 246 GTS fueron producidas, y hoy muchos coleccionistas consideran esta versión, Targa, la más hermosa de todas. Debajo del capó, el pequeño V6 italiano entregaba alrededor de 195 caballos. Y aunque eso no parezca impresionante hoy, la combinación entre sonido, ligereza y equilibrio hacía el coche sentirse mucho más especial de lo que los números sugieren, especialmente en carreteras sinuosas, porque el Dino no impresionaba por brutalidad, impresionaba por sensación. Cuando miras los valores actuales, eso también cambió muchísimo. Un Ferrari Dino 246 GI TS bien conservado puede superar fácilmente los $500,000. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál de estos coches te parece más hermoso hasta ahora? ¿El futurista Lotus Esprit o el sensual Ferrari Dino? Te leo en los comentarios. 1977. Aston Martin V8 Vantage. Este coche parecía un caballero británico, hasta que aceleraba. Y honestamente, ahí es donde el Aston Martin V8 Vantage se convertía en algo completamente diferente. Porque mientras muchos deportivos europeos de los años 70 apostaban por diseños futuristas y extremos, Aston Martin siguió otro camino, y eso le daba una personalidad única. El capó interminable, la parrilla agresiva y la postura musculosa hacían que el V8 Vantage pareciera un GT británico refinado, pero con una violencia escondida debajo de la carrocería. Y honestamente, eso era exactamente lo que tenía. Hay un detalle importante. En su época, mucha gente llamaba al V8 Vantage el Muscle Car británico. Y tiene muchísimo sentido, porque debajo de aquel diseño elegante existía un enorme V8 de 5,3 litros entregando alrededor de 390 caballos. Y eso transformaba al coche en uno de los GT más rápidos del mundo a finales de los años 70, especialmente a altas velocidades. Pero lo más interesante es que el Vantage nunca parecía desesperado por llamar atención. Parecía seguro de sí mismo, como si supiera perfectamente lo rápido y exclusivo que era. El interior seguía exactamente la misma filosofía. Mucho cuero, acabados artesanales y una sensación constante de lujo británico clásico. Cuando miras la producción, eso también ayuda a su exclusividad. Menos de 600 unidades del V8 Vantage original fueron producidas durante los años 70, y eso ayudó a convertirlo en uno de los Aston Martin más deseados de aquella época. Cuando miras los valores actuales, eso también se refleja. Un Aston Martin V8 Vantage bien conservado puede superar fácilmente los $400,000. 1972 Maserati Bora. Este coche parecía demasiado limpio y moderno para principios de los años 70. Y honestamente, esa es exactamente la razón por la que el Maserati Bora envejeció tan bien. Porque mientras muchos deportivos italianos de la época apostaban por diseños exagerados y llenos de detalles, el Bora hizo lo contrario. Todo aquí parece elegante, controlado, casi minimalista, y eso le daba una presencia completamente distinta. El diseño fue creado por Giorgetto Giugiaro, y se nota inmediatamente. Las líneas rectas, la silueta baja y la carrocería perfectamente proporcionada hacen que el coche parezca sofisticado incluso hoy. Pero el Bora no era solamente hermoso. También fue un coche extremadamente importante para Maserati, porque fue el primer Maserati de calle con motor central. Y eso cambió completamente la marca. De repente Maserati ya no competía solamente con GTI tradicionales. Ahora competía directamente con Lamborghini y Ferrari en el mundo de los superdeportivos. Hay un detalle interesante. A diferencia de muchos supercars italianos brutales de la época, el Bora era relativamente cómodo y refinado para viajes largos, principalmente porque Maserati utilizó tecnología hidráulica de Citroën en el coche, y eso lo convertía en uno de los superdeportivos más sofisticados de los años 70.
Debajo del capó, el Bora podía recibir un V8 de 4,7 o 4,9 litros, entregando hasta 320 caballos. Eso hacía que el coche superara fácilmente los 260 kilómetros por hora. La producción también fue muy limitada. Menos de 600 unidades fueron construidas. Y eso ayudó al Bora a convertirse en uno de los Maserati clásicos más deseados actualmente. Cuando miras los valores actuales, eso también cambió muchísimo. Un Maserati Bora bien conservado puede superar fácilmente los $300,000. 1970 Citroën SM. Este coche no parecía un automóvil normal. Parecía una visión francesa del futuro. Y honestamente, muy pocos coches de los años 70 consiguieron verse tan extraños y elegantes al mismo tiempo como el Citroën SM. Porque mientras Italia apostaba por superdeportivos agresivos y Alemania por GTs más sobrios, Citroën decidió crear algo completamente diferente, más futurista, más experimental y muchísimo más sofisticado. El resultado fue un Gran Turismo bajísimo, con una carrocería extremadamente aerodinámica, faros cubiertos por vidrio y una silueta que todavía hoy parece adelantada décadas a su tiempo. Y ahí está exactamente la magia del SM, porque este coche no intentaba parecer brutal, intentaba parecer inteligente. Hay un detalle importantísimo. El SM mezclaba ingeniería francesa con corazón italiano, porque debajo del capó utilizaba un motor Maserati V6, algo completamente inesperado para un Citroën de aquella época. Y eso transformaba al coche en algo mucho más especial. Pero lo más impresionante era la tecnología. Suspensión hidráulica autonivelante, dirección asistida extremadamente avanzada, faros que giraban con el volante. Muchas de estas cosas parecían ciencia ficción en 1970. Y honestamente, todavía impresionan hoy. La conducción también era completamente diferente de otros GT europeos. El SM no parecía nervioso o agresivo. Parecía flotar sobre la carretera. Y eso le daba una personalidad única dentro de los años 70. La producción fue relativamente limitada. Alrededor de 12,000 unidades fueron construidas antes de que el modelo desapareciera. Y aunque eso pueda parecer mucho comparado con otros coches de esta lista, el SM siempre fue un automóvil extremadamente exclusivo y diferente. Cuando miras los valores actuales, eso también comenzó a cambiar. Un Citroën SM bien conservado ya puede superar fácilmente los $100,000 dependiendo de la versión y originalidad. 1974. Lamborghini Countach LP400. Cuando este coche apareció, parecía que alguien había enviado un prototipo del futuro por error a los años 70. Y honestamente, ningún otro superdeportivo cambió tanto la imagen de Lamborghini como el Countach LP400. Porque después del Miura, que todavía tenía curvas elegantes y sensuales, Lamborghini decidió crear algo completamente radical. El diseño nuevamente fue obra de Marcello Gandini, y aquí prácticamente redefinió cómo debía verse un supercar. Las líneas rectas, los ángulos imposibles, las puertas tipo tijera y la postura absurdamente baja hacían que el Countach pareciera una nave espacial legalizada para las calles. Todavía hoy sigue pareciendo extremo. Hay un detalle importante. Las famosas puertas tipo tijera comenzaron aquí, y eso ayudó al Countach a convertirse en probablemente el coche más póster de toda la década. Porque este coche no parecía solamente rápido, parecía imposible. Debajo del capó, el enorme V12 Lamborghini de 4,0 litros entregaba alrededor de 375 caballos. Y para mediados de los años 70, eso colocaba al LP400 entre los coches más rápidos y salvajes del planeta, especialmente considerando lo ligero y compacto que era. La producción también fue muy limitada. Solamente alrededor de 150 unidades del LP400 original fueron construidas. Y muchos coleccionistas consideran justamente esta primera versión la más hermosa y pura de todas. Principalmente porque todavía no tenía las enormes extensiones y alerones exagerados de versiones posteriores. Cuando miras el interior, todo parece extremo. Visibilidad mínima, posición de conducción casi horizontal, cabina estrecha. Todo hacía que conducir el Countach pareciera una experiencia especial. Cuando miras los valores actuales, la realidad se vuelve absurda. Un Lamborghini Countach LP400 puede superar fácilmente los $2 millones dependiendo de la originalidad. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué coche de esta lista te parece más increíble hasta ahora? ¿El elegante Miura?
o el completamente salvaje Countach? Te leo en los comentarios. 1970. Ferrari 365 GE TB/4 Daytona. Este coche parecía elegante, hasta que aceleraba. Y honestamente, ahí es donde el Daytona se convertía en algo completamente diferente. Porque mientras muchos superdeportivos italianos de los años 70 apostaban por diseños futuristas y motores centrales, Ferrari decidió hacer algo más clásico, pero también absurdamente intimidante. El resultado fue uno de los GT más hermosos jamás creados. Todo en el Daytona transmite presencia. Y quizá eso es exactamente lo que lo hace tan especial hoy. Hay un detalle importante. El nombre Daytona nunca fue oficial inicialmente. Fue un apodo creado por periodistas después de la histórica victoria de Ferrari en las 24 horas de Daytona de 1967. Y el nombre terminó quedándose para siempre. Debajo del capó, la historia se volvía todavía mejor. El enorme V12 Ferrari de 4,4 litros entregaba alrededor de 352 caballos. Y eso convertía al Daytona en uno de los coches más rápidos del mundo a comienzos de los años 70. Especialmente en velocidad máxima, porque este G te podía superar fácilmente los 280 km por hora. Algo absolutamente brutal para la época. Y a diferencia de muchos superdeportivos italianos nerviosos, el Daytona también era refinado. Rápido para cruzar países enteros a altísimas velocidades. Y eso ayudó al coche a convertirse en uno de los GT más legendarios de Ferrari. La producción también fue relativamente limitada. Menos de 1.300 unidades coupé fueron construidas. Y eso ayudó a transformar al Daytona en uno de los Ferrari clásicos más deseados actualmente. Cuando miras los valores actuales, eso también se volvió absurdo. Un Ferrari Daytona bien conservado puede superar fácilmente los $700,000. 1972 de Tommaso Pantera. Este coche parecía un superdeportivo italiano, pero sonaba como un muscle car americano. Y honestamente, esa mezcla fue exactamente lo que hizo al Pantera tan especial. Porque mientras Ferrari y Lamborghini seguían utilizando motores italianos exóticos, De Tomaso decidió hacer algo completamente diferente. Tomar el diseño agresivo de un supercar europeo y combinarlo con un enorme V8 Ford americano. Y el resultado fue esta locura. Un coche bajísimo, ancho, extremadamente musculoso, con una presencia que todavía hoy parece brutal. Especialmente de perfil. Las líneas tensas, los guardabarros marcados y la postura extremadamente baja hacían que el Pantera pareciera mucho más agresivo que muchos rivales italianos de la época. Pero lo más interesante era su personalidad, porque el Pantera no tenía el comportamiento refinado y delicado de algunos superdeportivos europeos. Parecía más salvaje, más ruidoso, más físico, y eso le daba muchísimo carisma. Hay un detalle importante. Gracias a una alianza con Ford, el Pantera terminó siendo vendido incluso en concesionarios Lincoln Mercury en Estados Unidos. Y eso ayudó al coche a convertirse en uno de los superdeportivos italianos más conocidos de los años 70. Debajo del capó, el enorme V8 Ford Cleveland de 5,8 litros entregaba alrededor de 330 caballos. Y aunque el coche no fuera perfecto, era absurdamente rápido para la época, especialmente por cómo entregaba la potencia. La producción también fue relativamente limitada para un supercar italiano. Menos de 7,000 unidades fueron construidas durante toda su vida. Y eso ayudó al Pantera a convertirse en un clásico muy deseado actualmente. Cuando miras los valores actuales, eso también cambió muchísimo. Un De Tomaso Pantera bien conservado ya puede superar fácilmente los $200,000. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender por qué los años 70 fueron una década tan especial para Europa. Porque aquí los fabricantes ya no tenían miedo de exagerar. Los coches se volvieron más bajos, más agresivos, más futuristas, y algunos parecían auténticas máquinas venidas de otra época. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál fue el coche más hermoso de todo el video para ti? El que todavía hoy parece completamente irreal. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver dónde comenzó toda esta revolución del diseño europeo, tienes que ver este video sobre los coches europeos más hermosos de los años 60. Porque antes de los superdeportivos extremos de los 70, Europa ya estaba creando auténticas obras de arte sobre ruedas. Nos vemos en el próximo video.